Ya. Quería ir marcando, Empieza. o sea, yo quería ir marcando acá las cosas puntual, ¿no? Pero dije, no, me voy a distraer y voy a... Ya. Puede empezar. Ajá. Ahí. No, y el micrófono ya... No, ya está incluido. Este debe estar entonces cibernéticamente en el espacio. Jóvenes, buenas tardes. El que les habla es el ingeniero Horacio Paredes Armas, profesor adscrito a la Facultad de Ingeniería Química. Vamos a, de primera instancia, digamos, como prioritario, agradecer a Dios, digamos, de estar consciente, digamos, de lo que está sucediendo y ser precavido también, digamos, para la mejor viabilidad de todo esto que estamos en tramas. Bien, quisiera de una vez hacerles entender de que nos vamos a regir a la condición dada del horario en las condiciones normales o presenciales. Entonces, quedamos para el próximo miércoles a las 5 de la tarde en nuestro horario teórico. Y luego ya coordinamos de acuerdo a lo que ustedes están en la conformidad del horario establecido teórico para coordinar las condiciones prácticas y si ustedes, quizás digamos sería pedir mucho en el primer orden, una voluntariada, digamos, para las coordinaciones respectivas por el momento teóricos y versatilizar y confiar y llevar, como quien dice, la elaboración de un manual de prácticas de laboratorio. Bien, jóvenes. Entonces, el curso de Química de Productos Naturales lo vamos a conceptuar y viabilizar con un poquito más detenido si tenemos las oportunidades, porque legalmente vamos a tener otros compromisos más, quizás a buscar a alguien que nos ampare en algunos equipos que tiene que necesariamente practicarse o desarrollarse operativamente. Química de productos naturales tiene por naturaleza entender todo lo que son estructuras moleculares en la naturaleza. O sea, todo lo que digamos molecularmente está visible y esto está comprendido en las proteínas, en los ácidos nucleicos y algo complementarios en las condiciones primarias y condiciones secundarias de los metabolitos. Como parte, digamos, que va a comprender lo que nosotros debemos, más que todo, ir ya visualizando, por decir que nosotros en primera condición tenemos, por decir, una adrenalina que nosotros mucho hablamos de los estrés y que algunas veces tenemos en proporcionalidad mayor o menor de acuerdo, digamos, a la naturaleza o nuestro momento inoportuno. Por ejemplo, tenemos otros como por ejemplo, la cotidina, que es también una molécula de la cicuta. Otros, por ejemplo, la tujona, de la ajenjo, que también es otra. Así como los colesteroles, que son síntesis secundarias de los metabolitos. Así, para ahí tenemos las penicilinas. Bien, los metabolitos primarios de los 4 grandes compuestos esenciales para la vida tenemos, por ejemplo, los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Hay otros que no son vitales, pero que usualmente ayudan en toda la complementación y los metabolitos secundarios que van a ser
como quien dice, los patrones o la gerencia, como quien dice, de su vivificación o la formación de otros metabolitos secundarios. ¿Cómo se originan las condiciones de nuestros productos naturales? Compuestos formados esencialmente por carbón, sea de flora, fauna o de la tierra en sí mismo, y que generalmente poseen diversas e interesantes propiedades. Estas propiedades al mismo tiempo tenemos que conocer algunas propiedades en la formación de los diferentes compuestos o estructuras. Veamos algunas aplicaciones. En combustibles, plásticos, grasas, jabones, azúcares, de los cuales podemos tomar en consideración, por ejemplo, ¿no? El petróleo, ya ustedes al nivel, digamos, de avance en la formación profesional que tienen, ya saben cuál es su composición y cómo se le obtiene. Lógicamente que sería muy interesante nosotros conocer, digamos, la destilación simple, la destilación fraccionada y el craqueo catalítico. Bueno, versátil va a ser oportunamente. Sabemos que los jabones, ¿no?, que se derivan de las sales sódicas o sales disódicas de cualquier ácido graso que sea vegetal o animal. Azúcares conocidos por el manoseo quizás, pero ¿de dónde proviene? Provienen de los polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas, naturales, pero de diferencias en estructuras, los cuales nos favorecen y almacenan cantidades de energía. ¿Qué son edulcorantes como parte de nuestra condición? Edulcorantes son sustancias sintéticas saborizantes en los alimentos. Por ejemplo, en los edulcorantes naturales tenemos la sacarosa, tenemos la fructosa y tenemos la galactosa, que es el componente activo o el ácido correspondiente de la lactosa. Cada uno, lógicamente, ya se conoce dónde se lo va a encontrar. Lo que no hemos entendido todavía quizás es la sacarosa, de dónde proviene directamente, porque no solamente viene directo del azúcar, sino de los almidones que se los desdobla o se los hidroliza, mejor dicho, en otra forma, para hacerles azúcares simples para llegar a otros procesos o utilizarlos en otros aspectos de alimentación. Y no hay que dejar también aparte, por decir, si técnicamente nosotros hablamos de agroquímicos, dentro de los agroquímicos van a tener los componentes que vamos a obtener, digamos, mediante algunos mecanismos. Vamos a obtener pesticidas. Pero entiéndase también en la química básica que todo lo que es aplicable en química para la parte agraria se llama química quirúrgica. Si nosotros hablamos de feromonas, estamos hablando, como que dice, del comportamiento de los animales. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de aditivos en alimentación, aromas, perfumes, estamos hablando como componente mismo de edulcorantes. Fármacos producidos directamente con fines curativos. Muchos existen de fuentes naturales o de síntesis de fármacos que se están desarrollando en gran cantidad en la actualidad. Por ejemplo, tenemos los sedantes antiinflamatorios, diuréticos, antivirales y betaprotectores. ¿Qué tenemos por reguladores? La dopaína, por ejemplo, es un gran regulador usado como fármaco para el mal de Parkinson.
su ligando completo, por decir, en la estructura o el esqueleto estructural de su fórmula compleja es el L-Dopa. Antibióticos. Es un inhibidor en la condición fármaco que destruye e inhibe microorganismos dañinos. Bueno, en nuestra condición actual pues no podemos utilizarlo porque no está viralmente afectando a las condiciones de utilización. Veamos su estructura. Ahí tenemos las estructuras en sus dos presentaciones más complejas, como la bencilpenicilina o como la amoxicilina, que su término intermedio viene a ser la ampicilina. Analgésicos. Son aliviadores de dolor, pero que no te conduce a una pérdida, digamos, de la conciencia. O sea, te manejan en condiciones estables. Esos son los analgésicos. Hay analgésicos, primeramente, digamos, los que se derivan del opio. Tiene su mecanismo de obtención. El opio, por ejemplo, tiene un 25% de alcaloides. O la morfina. Es un analgésico muy tóxico, pero produce dependencia. La codeína no produce hábito. La heroína es un derivado sintético de la acetilación de la morfina. O sea, ya viene a ser un metabolito secundario. Todo lo que es síntesis en productos naturales ya viene a ser metabolitos secundarios. Ya lo vamos a explicar cómo vamos a diferenciar de que sí los primarios, cómo se diferencian fuertemente de los secundarios. Veamos la estructura, ahí está de la estructura de los analgésicos en forma integrada. Bueno, también tenemos de la metadona. Y los acoplamientos que cómo se lo puede obtener en su forma integrada como ácido acetilsalicílico, partiendo de una aglicoma de la salicilina, ¿no? Teniéndole como parte intermedia al ácido salicílico. Todas esas estructuras, como lo vuelvo a decir, ya están plasmadas. Las síntesis orgánicas no pertenecen directamente a lo que nosotros debemos hacerle como la orgánica básica, orgánica 2, orgánica 3, sino es todo directamente de aplicación. Para investigación, lógicamente, es muy viable. ¿Qué importancia tiene de todo lo que hemos estado conversando hasta el momento? Si hablamos de plantas superiores, ¿a qué entendemos plantas superiores? Que son sustancias orgánicas que se extraen en grandes cantidades suficientes para ser aprovechadas por los hombres. Por ejemplo, en un principio, ¿no? Han vivido milenariamente, digamos, la dependencia de nuestros aborígenes de la vegetación. Increíblemente, digamos, tan extenso eran sus conocimientos, ¿no? De ellos que suministraban alimentos, medicinas, aromas, venenos, narcóticos. Pero ¿cuántos de esos conocemos hasta el momento? ¿Y cuántos compuestos están por descubrirse, no? Los metabolitos secundarios o productos naturales son compuestos biosintetizados, de lo que les dije adelante, provenientes de los metabolitos primarios, pero son de distribución como se ha dicho también, digamos, o de obtenciones en cantidades mínimas. Por eso, digamos, que sus equivalentes en costos
son bastante costosos. Uno porque se les obtiene, digamos, hasta la cristalización por medios sintéticos varios de los metabolitos primarios, es el costo bárbaro que tienen, ¿no? La importancia económica de estos productos naturales es inmensamente grande. Así tenemos varias condiciones de datos que nos da. Por ejemplo, tenemos Estados Unidos, la Organización de la Corporación de Desarrollo Económico, siglas OCDE, y nos entrega los costos y valores actualizados. Por ejemplo, la Comunidad Europea. En un primer caso, especialmente por decir las grandes empresas fármacos del mundo y organizaciones mega fármacos, constituye un eje de gran giro a darse lugar a grandes implicaciones sociales y económicas del mundo. ¿Para qué y con qué fin? Que vienen a sacar nuestros productos naturales, los transforman, lo guardan y en tiempos no previstos los están haciendo llegar sintéticamente a grandes precios, inclusive sin la supervisión y control de los científicos en la rama que compiten, por decir, a productos naturales, valga verdades. Por esta comprensión hay de ciertos organismos internacionales, los que están promoviendo actividades especiales durante los 2 últimos decenios. Y aquí también podemos, quienes han dado esas condiciones, por decir, la importancia que le han dado a la química de los productos naturales. Brasil, la Universidad de Costa Rica, la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas. Todas estas acciones y muchas más son indispensables, pues si bien el hombre ha utilizado milenariamente sus plantas, solo un estudio científico podría explicar o justificar las propiedades atribuidas así. El hombre ha utilizado todas estas condiciones para también, digamos, prevalecer ciertas informaciones que nos han dado, ¿no? Así, por ejemplo, tenemos la raufolva, ¿no? Ellos, nuestros nativos ancestros, pues, digamos, por la forma que tiene, digamos, las formas que tiene la planta, lo han acoplado, por decir, a su extracción como producto natural no elaborado, le han aplicado para mordeduras de víbora. Otro, por ejemplo, digamos, de gran importancia es el curaré, luego el azafrán, cada uno con sus bondades que ofrece, pues digamos, como quien dice, antes que nosotros tomemos la gran versatilidad sobre la importancia de nuestros productos naturales. Por ejemplo, el dimerol, el derbón, son drogas analgésicas totalmente sintetizadas, siempre, digamos, hablando de los metabolitos secundarios, para las cuales los alcaloides del opio, como la morfina y la codeína, han servido de modelos. O sea, esto, lo que les estoy diciendo, es el punto de partida para nosotros viabilizar el manejo de mecanismos varios
que en la condición capitularia correspondiente les voy a explicar. La aspirina es un simple derivado del ácido salicílico, originalmente obtenido del salix SP, la warfarina sódica. Utilizado también, digamos, como anticoagulante, está relacionado a las cumarinas. ¿Qué es lo que nosotros, digamos, nos debe preocupar o qué debemos hacer con respecto a esta parte introductiva? He conocido, digamos, que los grandes países comprenden o tienen o disponen variados recursos biológicos silvestres que presentan gran interés para todos los medios científicos del mundo. Pero nosotros debemos aclarar acá que ellos, por más extensión que tengan, no tienen la variabilidad o la diferencial, digamos, en climas, o nuestra condición pedológica de condiciones de suelo, las variaciones críticas, digamos, extremas. No vamos a hablar estacionarios porque no se dan en la actualidad, ya se ha perdido esa mística, digamos, que los ciclos hidrológicos ya no se hacen estacionarios y que los meses ya no se cuentan como condiciones, estaciones del año. Entonces, esas variantes nos ha conllevado a hacer ciertas observaciones nosotros para ver qué debemos hacer. Recogidas las muestras, el objetivo es el descubrir sustancias nuevas que tengan actividades terapéuticas. Eso es lo que más interesa, más amplias sobre las enfermedades que sufren los habitantes de los países ricos. A eso voy. De que ellos, digamos, tienen la disponibilidad en todos los aspectos para que, como decirte, ellos nos venden nuestros mismos productos naturales sintetizados a remontados costos, con desconocimiento inclusive de nosotros, que nosotros los han utilizado. Pero para esto nosotros, ¿qué debemos o qué acciones debemos tomar mediáticamente? Aunque ya ha habido ciertos detalles. Uno de los puntos, digamos, como que dice que hay que incidir es la investigación científica y el desarrollo de tecnologías. Esto tienen que ir de la mano a raíz de que la investigación científica debe ser realizada por las universidades, donde existe mayor capacidad de investigación y desarrollo. Bueno, y más de. Pero existiendo la coordinación de profesionales, biólogos, químicos, farmacológicos, médicos, estas pueden ser realizadas en dos formas: en el screening fitoquímico para la detección y el otro el screening farmacológico para la comprobación. Muy diferenciado, lógico, ¿no? La tecnología para la extracción de estos productos naturales ya tienen aplicaciones reconocidas y un valor en el mercado mundial, dando un valor agregado a nuestra materia prima, evitando así la exportación de materias primas y la importación de estos insumos. Claro, dicho de otra manera, lo que les comenté hace unos minutos. Si nosotros tenemos la disponibilidad de nuestra gran flora y fauna tierras, la gran organización que norma exactamente las nomenclaturas de naturaleza orgánica, inorgánica, biológicas o bioquímicas, es la Unión Americana de Normas Técnicas Internacionales de Unidades, siglas la IUPA. Esta nomenclatura, digo, de productos orgánicos naturales en un principio ha sido de un orden desordenado.
Es un orden desordenado porque decimos, porque en primeras instancias siempre se ha dado por la condición trivial de nuestros, trivial le dicen no por tres, sino de tribus, ¿no? Indígenas, que le han dado por la forma, por decir, esa planta que tiene un alcaloide de modo serpentín, es un antibiótico contra víboras, serpientes, no, sino víboras, porque la serpiente no es venenosa, que es venenosa es la víbora, anfibiamente hablando. Varios mecanismos se han presentado y quien ha ido por siglas, comisiones y por disposiciones y por avances han ido ordenándose en comisiones para diferentes proposiciones. Esos esfuerzos no han sido más exitosos en la eliminación o confusión de nomenclaturas. Algunas veces se duplicaban. Por esto lo estoy dando a condición de la parte intelectual para ver poco a poco, digamos, a dónde debemos llegar exactamente, que es lo que esperamos, digamos, tener como formación la química de productos naturales. Con el propósito llegó de la Comisión de la Nomenclatura en Química Orgánica de la IUPAC. Primero ha pensado unificar como sea posible los informes de los especialistas en conjuntos únicos de recomendaciones que puedan ser aplicadas en la mayoría de las áreas de la química de productos naturales. Bueno, datan muchos años. Bueno, y se han formulado reglas de nomenclatura química de la IUPAC, según la comisión que ha enviado a discutir a nivel, digamos, de los comités presentes para la época. Por ejemplo, aquí tenemos dos casos muy importantes que han puesto las frecuencias de reglas 1 y 2 según principio. Tiene su principio, como lo digo. De esas dos reglas, quienes se sacan unas definiciones, 3 definiciones, que netamente, digamos, las comisiones vigentes tenían que discutirlo de acuerdo a la regla 1 y regla 2, sacar ciertas definiciones, ampliando hasta la regla 10. Pero hasta ahí todavía no había los nombres, las nomenclaturas garantizadas al uso, inclusive todavía no está vigente a la actualidad. Bueno, y de esto, digamos, de la regla de formación, de ella ha salido dos tipos generales de parientes semisintéticos que se usan para nombrar los productos naturales y sus compuestos correlacionados. De ahí sale, por ejemplo, a los parientes. Ya era polidodeidad, parientes de hidruros, los cuales son estructuras que no tienen heteroátomos o grupos funcionales y por tanto consisten solo en átomos esqueletales e hidrógeno. Eso quiere decir el esqueleto de la estructura orgánica. Bueno, nos pone un ejemplo acá, el caso de los esteroides. Terpenos, carotenos y alcaloides, otra separación. Este tipo de parientes, por ejemplo, semisintéticos pueden ser tratados de acuerdo con las reglas de la sección AD, pero eso legalmente todavía, así como los manuales de información tecnológica nos dan, o cada gobierno o cada comisión que se le antoja, o cada ministerio que se lo crean en diferentes países o gobiernos. Esas condiciones normativas por reglas
van variando, ¿no? Los nombres triviales, sistemáticos o semisistemáticos de los productos naturales se obtienen por aplicación de las 10 reglas que se dicen. Ahí está tipificada las 10 reglas, pero hasta ahí no dan el nombre. Entonces veamos hasta dónde le podemos decir. Pero la idea no es compactar el cerebro de ustedes, digamos, con todas estas condiciones. Como ya todo está dado sintéticamente, solamente nos vamos a visualizar, pero eso no quiere decir, digamos, que ustedes van a memorizar el esqueleto estructural, digamos, de cada compuesto, sea metabolito primero o metabolito secundario. Practíquelo, tanto practicar ya no van a necesitar pensar solito, se va a escribir la fórmula, ¿de acuerdo? Bueno, si nosotros vamos a tipificar una condición de nomenclatura por el esqueleto molecular, debemos tomar en cuenta lo siguiente. Compuestos grasos o alifáticos de cadena abierta, ¿cómo? O sea, eso ya es por similitud, ¿no? Trivial. En esos comprenden los ácidos grasos, azúcares y una gran cantidad de aminoácidos. De acuerdo a esta clasificación, basada en la estructura, tenemos también los compuestos alicíclicos o cicloalifáticos, como los terpenoides, esteroides y algunos alcaloides. Luego tenemos los compuestos aromáticos o benzoicos, como los fenoles, las quinonas, pero siempre manejando, digamos, desde un punto de vista, digamos, en la biosíntesis. Después vamos a conocer cómo se los debe manejar, porque los fenoles son cancerígenos que hay que trabajarles muy cuidadosamente y obtenerles bajo un criterio bastante ajustado de seguridad. Como no legalmente había la seguridad de esta nomenclatura, porque había ciertas incoherencias, ¿no? Por ejemplo, ¿qué incoherencias se han presentado? Por ejemplo, el geraniol, el farnesol y el escualeno pertenecen a la clase, por decir, de esa clasificación 1, y el timol a la clase 3, pero son las mismas condiciones semisintéticas o semigenéticas, por decir, ¿no? La semigenética nos va a dar la semisíntesis. Ahí tenemos la estructura del farnesol. Pero hay otras clasificaciones que hay que tomar en consideración. La clasificación de los productos naturales de acuerdo a la actividad fisiológica. Bien. El interés de los productos naturales es, tras bajo intentos, aislar y clarificar el factor fisiológicamente activo de origen animal o vegetal de nuestras condiciones de la química de productos. Hay felatarias que nos dan, digamos, por decir, la morfina, la penicilina, las prostaglandinas, ¿no? Aproximadamente la mitad de las medicinas que actualmente usamos son productos naturales, por ejemplo, los alcaloides, los antibióticos o análogos sintéticos.
Por ello se emplea frecuentemente una clasificación que representa la actividad fisiológica, como por ejemplo las hormonas, vitaminas, antibióticos y micoxinas. Entre las variaciones estructurales encontradas en esteroides, los que exhiben actividad cardiovascular son los cardenolidas, bufadienolidas, y estas se caracterizan por una unión cis entre los ciclos. Normalmente, digamos, estas estructuras son de condiciones de cis y trans de acuerdo al radical, cómo se ubica en la cadena cíclica. Normalmente van a ver que se trata de la cadena cíclica aromática del benceno, ¿no? Ahí están las estructuras de todo lo que estábamos conversando. Pero no queda ahí eso, esa clasificación. Hay otra clasificación también importante que nos dan a conocer de acuerdo a la taxonomía de nuestros productos naturales. ¿Y qué quiere decir taxonomía en estas condiciones? La taxonomía viene a ser, digamos, la morfología de las plantas. O sea, en la taxonomía vegetal, donde que nosotros sabemos el género, el número, el nombre científico, que le dan morfológicamente, por decir, para ubicar la taxonomía de nuestro producto vegetal. Son ejemplos que nos dan de algunos compuestos estructurales ubicados, ya sea pues mínimo o muy difícil de encontrarles en los metabolitos primarios, lo que sí se sabe que son de los metabolitos secundarios. Ahí está la estructura. Ahora sí ya conocemos tres de las condiciones de la clasificación para la nomenclatura. Veamos el cuarto, que es basado en la biogénesis. Pues confunde la biogénesis y la biosíntesis, pero lo que nosotros debemos centrar es en la biogénesis, donde que podemos en primer lugar hipotecar, o sea, dar hipótesis correspondientes para una ruta sintética, que ahorita lo vamos a conversar. Los constituyentes de todas las plantas y animales son biosintetizados en los organismos mediante reacciones enzimáticas. Lógicamente, ustedes deben, para estas condiciones, digamos, de procesos en biosíntesis, en productos naturales, lo tenemos a los catalizadores, nosotros químicamente hablando. Pero en química de productos naturales vamos a entenderlo como reacciones enzimáticas, pero realmente pues van a ser siempre unos inhibidores y otros retardadores, aceleradores. Ya ustedes conocen el catalizador positivo, es el cis y el inhibidor es el trans. Acá hay un término muy importante que debemos conocer. La fuente de carbono más frecuentemente utilizada es la glucosa, la cual es no fito, sino fotosintetizada en las plantas verdes, organismos autotróficos, o obtenidas a partir del entorno de los organismos heterotrópicos. Los avances relativamente recientes en bioquímica han clarificado mucho la interrelación entre las reacciones enzimáticas o catalizados o catalizadores de los metabolitos primarios. O sea, esto nos quiere decir que debemos de metabolitos primarios
tales como los azúcares, aminoácidos y ácidos grasos, por la condición enzimática catalítica, vamos a obtener sintéticamente los metabolitos secundarios. Y recordando siempre, digamos, que son los más costosos en usos fármacos para curar, digamos, enfermedades críticas, por decir, cánceres, cuestiones biliares, prostatarias. Lógicamente, eso también se va a diferenciar la tipificación de enfermedades de acuerdo a la naturaleza y el sitio donde habita o vive y su metabolismo alimenticio. Aquí, por ejemplo, tenemos algunos químicos orgánicos empezaron a elaborar teorías de la ruta biogenética de los productos naturales en los organismos vivos. O sea, se está refiriendo directamente a los metabolitos primarios. O sea, la biogenética se utilizó en los productos naturales en los organismos vivos, hemos dicho, en un principio, como intencional de cómo se debe entender la química de los productos naturales, o sea, su definición. Pero en sí lo vamos a encontrar un poquito más completo, riguroso, actualizado, su definición de química de productos naturales. Bien. Por ejemplo, estas vías, digamos, que decimos o que vemos para obtener los metabolitos secundarios, están pragmadas tres muy importantes, o rutas que le llamamos, grandes vías o rutas, los cuales son, vamos a ubicar, ruta del ácido mevalónico. Esta ruta del ácido mevalónico, ahí tenemos la estructura, el esqueleto estructural en el reversible. Si ustedes se dan cuenta acá, esta fórmula del hexano se distorsiona para la posición tris, o sea, llamándose en este aspecto ya quizás un poquito de la orgánica elemental, la resonancia. En la posición cis y trans. Bueno, las lecturas, pues como quien dice, de acuerdo al autor o editor, digamos, de los manuales de información. El mevalónico, a partir de él se forman unidades de prenilo que tras uniones sucesivas conducen a isoprenoides. O sea, el ácido mevalónico, que está a la vista su estructura, nos va a llevar toda una estructura orgánica sintéticamente, cómo se van a ir formando otros compuestos de metabolitos secundarios de estructuras mayores y complejas. Tenemos otra ruta que es la del ácido shiquímico. A partir de esto se fosea. Si hemos hablado en la primera ruta de mevalónico, este mevalónico nos va a formar una serie de compuestos. Ya le vamos a ver su estructura. Asimismo, del shiquímico, a partir de vuelta se forman aminoácidos. Y desde los otros compuestos aromáticos más complejos, como las flavonoides y los alcaloides. Ahí tienen la estructura del ácido shiquímico. Otra ruta es del acetato malonato. A partir del malonato y el acetato se forman los policéticos, los atageninas y los ácidos grasos. Ahí tenemos el acetato malonato.
Es joven, ustedes ya conocen, digamos, todos los mecanismos que hay que tomar en consideración para llevar bien, digamos. Entonces, quiero nuevamente, digamos, hacerles entender. Es un curso bastante complejo y que se requiere de sobre un 70% estar en la actividad operativa. Dicho de otra manera, debemos tener los equipos varios y los mecanismos, digamos, suficientes para siquiera hacernos una práctica, dos prácticas. No sé, se va a hacer las gestiones necesarias para ver si visitamos al IAP, que tiene un equipo completo nuevo para hacer ciertos estudios sobre esto. Bien, entonces, quedamos pendiente entonces de alguna preocupación de ustedes. Si pudieran, o conmigo, coordinar conmigo en forma voluntaria a alguien para coordinar, digamos, las condiciones del curso, ¿le puedo dar mi número? Claro. Entonces, jóvenes, digamos, mi número que me pueden llamar, que sea la forma más inmediata para no descuadrar la programación que tenemos. Eso es muy importante. Ustedes saben que estamos en el Internet y eso hay que tomar en cuenta que tiene sus costos. Bueno, son arbitrarios. A ver si anotan, por favor. Ya ustedes me conocen, algunos me conocen más que todo por lo que ya tienen avanzado, por decir su formación profesional. Horacio Paredes, 952 54 04 95. Jóvenes, gracias, buenas tardes.